A menudo, todo comienza de forma sutil. No recuerdas el instante preciso en que surgió. Solo sabes que, en algún punto entre la infancia y el presente, descubriste que la tranquilidad era un premio que debías ganarte, que el cariño dependía de condiciones, que el amor se concedía como recompensa por portarte bien, no como un derecho solo por existir. Tal vez fue esa mirada de tu padre cuando te saliste del guión, o el mutismo de tu madre al verte fallar. No captabas las normas, solo sus repercusiones. Cada vez que provocabas un malestar, un ceño fruncido, un suspiro o un rechazo gélido, sentías un peso hundirse en lo más hondo de tu pecho. Te juraste que no volvería a pasar. Ahí nace el afán de complacer. Es un idioma que asimilamos antes de dominar las palabras. No por bondad ni por altruismo, sino por mera supervivencia. Música. Cuando tu seguridad, tu sitio en el mundo y tu valor propio se atan a la dicha que provocas en los demás, creces convencido de que el equilibrio es tu carga. Piensas que tu rol es enderezar el ambiente, romper el silencio, arreglarlo todo, aunque no lo esté. Y esa es la dura realidad que duele. Complacer a los otros suele arrancar como un truco infantil para no perder el afecto. La mayoría ve a los complacientes como amables en exceso, desprendidos o excesivamente sensibles. Pero no va por ahí la cosa. En el fondo, los que complacen viven con temor. Temor a que un no les quite el amor. Temor a que una decepción lleve al abandono. Así que se retuercen hasta adoptar formas que ya no les representan. Sonríen con rabia contenida, asienten exhaustos, se disculpan por lo que no hicieron y cada vez se alejan más de su esencia. Quizás no lo notes, pero tu sistema nervioso guarda esas lecciones del principio. Cada reprimenda que te enseñó a callar, cada riña que te mostró que las emociones son un riesgo, cada norma implícita que te ordenaba ser dócil, sereno y sumiso. No fueron simples instantes, fueron planos de construcción. El cerebro humano se forja mediante conexiones. De niño, tu mente asocia la seguridad con lo que evita castigos o exclusiones. Si portarte bien implicaba morderte la lengua, eso hacías. Si ser útil significaba anteponer las demandas ajenas a las tuyas, eso te convertiste. Con el tiempo, tu identidad se transforma en un espejo de las expectativas externas. Eso es, en verdad, lo que define complacer. No un defecto, sino un mecanismo de defensa que sobrevivió a su contexto. Pero ahí radica el lío. Al madurar, ese engranaje no se detiene. Aunque ya no seas ese crío desvalido, tu cuerpo no lo sabe. Sigue respondiendo como si un enfado ajeno trajera castigo. Se inunda de inquietud solo con imaginar una decepción. Por eso sigues actuando, sonriendo, cediendo, porque en lo profundo aún crees que tu protección pende de eso. Reflexiona sobre las veces que dices sí queriendo no. Las ocasiones en que consientes para esquivar roces, cómo rumias sin parar lo que otros podrían opinar, repasando diálogos en la mente, buscando fallos en tus palabras. Eso no es flaqueza, es adoctrinamiento. Para tantos, arranca de progenitores emocionalmente ausentes, padres imprevisibles, volubles o distantes en lo afectivo. Un día rebosan calidez, al siguiente, frialdad. Un instante te alaban, el próximo te censuran. Aprendes a vigilar sus estados como un detector, anticipando tempestades sentimentales antes de que estallen. Moldeas tu conducta según sus respuestas. Analizas cada entonación, cada exhalación, cada gesto facial, porque así subsistías en ese hogar. Poco a poco te transformas en otro, en alguien más callado, más conciliador, que no genera conflictos, ni te das cuenta del cambio. Solo internalizas que tus sentimientos estorban, que tus anhelos son excesivos, que tus límites alejan a la gente, los entierras. Sonríes en su lugar, reparas lo roto, bromeas, te eriges en el mediador, el que todos adoran porque nunca les incomoda, pero por dentro agotas, ya que aguantar la respiración solo duele hasta cierto punto. Lo más trágico es que muchos complacientes confunden su fatiga con generosidad. Dicen, solo me implico en demasía. O, odio las disputas. Mas bajo eso late el pavor a que, si dejas de ofrecer, nadie permanezca. Los expertos lo denominan fawn, una reacción traumática junto a la lucha, la huida y el bloqueo. Ante una amenaza o rechazo, en vez de resistir o escapar, apaciguas. Dices lo que preserve la calma. Buscas contentar para no sentirte en peligro. No es que desees traicionarte, es que tu organismo ignora alternativas. Y con los años, esa rutina se filtra en todo.
tu empleo, tus parejas, hasta tus amistades. Te conviertes en el pilar, en el referente de todos, en el que quien arregla todos los problemas ajenos menos los suyos propios. Crees que si eres lo bastante bueno, sosegado y complaciente, al final la gente valorará lo que vales. Pero lo que pasa es que empiezan a darlo por sentado. Dejan de percibirlo como un gesto amable y lo convierten en tu obligación. Te vuelves invisible, eclipsado por tu propia cortesía. Lo que la mayoría no capta es que ser complaciente no genera amor de verdad. Solo crea comodidad. Y hay un abismo entre ambas. La comodidad es pasajera. El amor, en cambio, es incondicional. Si pasas la vida esforzándote por ser lo que los demás quieren, les quitas la oportunidad de querer a la persona real que eres. Porque ¿cómo van a amarte si nunca les dejas verte? Por eso tantos complacientes se sienten solos aún en medio de la multitud. Dan y dan, con la esperanza de que algún día alguien les devuelva el favor. Pero el cariño que nace de la sumisión no es amor, es dominio camuflado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero es desaprender lo que te inculcaron de pequeño. No es sencillo. Implica enfrentar la realidad incómoda de que quizá tus padres no siempre acertaron en cómo se ve el amor. Tal vez su idea de ser bueno era en realidad callarse. Tal vez su noción de respeto era pura obediencia. Mira, los padres no pretenden herirnos siempre. Muchos hacían lo que podían con lo que sabían. Pero el dolor no se borra solo por ser accidental. Puedes perdonarles y aún así reconocer el impacto que tuvo en ti, porque ignorarlo es lo que alimenta el hábito de complacer. Cada vez que te callas para no molestar a otro, repites el guión que te escribieron en la infancia. Te dices, mis necesidades no importan, mi verdad no es bienvenida, mi tranquilidad no me pertenece. Pero, ¿y si empiezas a trazar un relato distinto? ¿Y si dejas de pedir perdón por ser como eres? La realidad es que decir no, no es ser cruel. Establecer límites no es egoísmo. Decepcionar a la gente no es un error. Es sinceridad. Es madurar. Es el camino para volver a ser auténtico. Porque aquí va el secreto que nadie te cuenta. No hace falta ganarse el amor complaciendo a los demás. Se conquista siendo genuino. Cuanto más buscas la aprobación, más se aleja. Pero en el instante en que dejas de actuar, cuando permites que vean tus defectos, tus barreras, tu esencia, ahí es cuando surge una conexión de verdad. Claro que da pánico. Si has construido tu existencia en torno a contentar a todos, mostrarte tal cual parece un riesgo mortal. Es como adentrarte en una tormenta sin paraguas. Querrás volver a los patrones antiguos, querrás disculparte por ser tú mismo. Pero acuérdate, el valor no es no tener miedo, es avanzar pese a él. Cada vez que dices no y sales indemne, tu sistema nervioso aprende que estás a salvo. Cada vez que compartes una verdad y alguien se queda, desmontas las mentiras de tu mente. Reescribes lo que significa amar. Y poquito a poco, descubres que el amor no es un premio que hay que merecer. Es algo que se forja con franqueza, con dignidad, con fronteras claras. No te toca mantener a todos contentos, te toca estar completo. Pero el proceso de sanar no arranca negándote a los otros, arranca afirmándote a ti. Sí al descanso, sí a la verdad, sí a lo imperfecto, sí a tu propia calma. Porque cuando dejas de parchar las emociones ajenas, por fin tienes hueco para las tuyas, y ahí es donde te reencontrarás, bajo las caretas, bajo la sumisión, bajo los años fingiendo que todo va bien. Te encontrarás con esa versión tuya que existía antes del temor, la que no necesitaba representar un papel, la que simplemente era. Esa es la que merece tomar las riendas ahora. Pero hay algo potente aquí. Ser complaciente no implica que estés roto. Significa que fuiste lo bastante astuto para capear un temporal que exigía borrarte a ti mismo. Significa que aprendiste empatía en el desorden, ternura en el bullicio. Te volviste emocionalmente hábil porque tenías que descifrar a la gente para protegerte. Esa sensibilidad no es tu talón de Aquiles. Es tu fuerza oculta. El objetivo no es aniquilar tu bondad. Es liberarla del miedo. La bondad auténtica no se trata de preservar la paz a costa tuya. Se trata de presentarte entero, aunque eso incomode a los demás. Se trata de ofrecer, no por pavor a perder afecto, sino desde la plenitud de ya tenerlo. Y ese cambio lo transforma todo. Empiezas a distinguir entre vínculo y servilismo. Empiezas a notar la solidez callada de un límite bien puesto. Empiezas a ver que decir no es rechazar, es guiar. Te devuelve a lo que de verdad cuenta. Sanar del hábito de complacer es como enseñarle a tu cuerpo un idioma nuevo, uno en que la seguridad brota de la honestidad, no del visto bueno. Al principio es torpe. Tropezarás,
Explicarás de más, sentirás culpa por el límite más nimio, pero persiste. Cada no incómodo echa los cimientos de un sí más verdadero, porque la pregunta clave no es cómo hacer que les guste, ¿y a mí? ¿Es posible quererme a mí misma cuando ellos no lo hacen? Y cuando eres capaz de responder sí a esa pregunta, liberas realmente. La segunda parte fluye sin interrupciones desde aquí, explorando cómo la educación de la infancia moldea las relaciones adultas y cómo romper por fin el círculo de la dependencia emocional para recuperar tu esencia. Lo más difícil de sanar el afán de complacer no es establecer límites, es confrontar el silencio que llega después, porque si has pasado toda tu vida haciendo lo que los demás requieren, en el instante en que paras, lo perciben. Se alejan, cuestionan. Algunos hasta se enfadan y duele, ya que creías que el cariño era recíproco. Pensabas que era incondicional, pero en verdad dependía de tu sumisión. Ese es el punto en que la mayoría de los que complacen recaen. La culpa parece insoportable, el pavor regresa, empiezas a rumiar. Tal vez sí soy egoísta, pero no lo eres. Solo dejas de alimentar un engranaje que se nutría de tu autoanulación. No estás rota por desear que te vean. Solo estás acostumbrada a la invisibilidad, y por eso la fase inicial de la curación es el duelo. Lamentar el afecto que nunca obtuviste de verdad, lamentar la niñez en que debías ganarte la tranquilidad, lamentar los vínculos que solo perduraban porque tú los sostenías. Porque para dejar de complacer, tienes que reconocer algo doloroso. Te enseñaron a creer que tus deseos eran una carga. Esa idea no se evapora de la noche a la mañana, persiste en instantes sutiles, en cómo te disculpas sin haber fallado, en cómo minimizas tus logros para no incomodar a nadie, en cómo explicas en exceso cuando solo quieres decir no. Estos patrones parecen inofensivos, pero son indicios de un error profundo sobre el amor y el valor propio. Aprendes que el amor se adquiere con conductas ejemplares, que la seguridad se conquista evitando ser un estorbo. Así que te conviertes en experta en ajustarte, en una cambiante que se funde con las demandas ajenas. Pero si siempre te adaptas, olvidas quién eras antes de torcerte. Por eso, los complacientes suelen sentirse desorientados ante preguntas básicas como ¿qué deseas? O ¿qué precisas? Porque durante años, la respuesta nunca giraba en torno a ti. Se centraba en quien estuviera delante. Te volviste experta en las emociones de los otros, ignorando las tuyas. Y no es culpa tuya. Mira, cuando crecías tus progenitores eran tu universo entero. Dependías de ellos para todo. Comida, techo, ternura, protección. Así que, si el amor parecía irregular o condicionado, tu mente no los ponía en duda. Te cuestionaba a ti. Los niños no piensan que sus padres son emocionalmente distantes. Piensan, debo de no valer lo suficiente. Y así inicia el proyecto vital de demostrar tu valía. Intenta ser la alumna ideal, la amiga perfecta, la pareja impecable. Crees que si lo haces todo bien, nadie te abandonará. Pero en realidad, lo que buscas reparar es una herida antigua, esa que susurra, solo eres digna de amor cuando sirves. Esa herida se convierte en el pilar de tu ser. Empiezas a ligar la calma con el dominio. Te vuelves ultrasensible a los estados de ánimo ajenos porque lo imprevisible una vez fue amenaza. Detectas la fricción antes de que se verbalice. Intervienes para suavizarla sin que te lo pidan. Lo llamas empatía, pero en el fondo es alerta constante. Es tu sistema nervioso alertando, si mantengo contentos a todos, me mantendré a salvo. Pero una seguridad erigida sobre la represión no es seguridad, es autoabandono. Y por eso, los complacientes suelen sentir inquietud aún sin motivo aparente. El cuerpo no confía en la quietud porque la paz le resulta extraña. Tu cerebro sigue escudriñando indicios de rechazo, de desaprobación, de la próxima tormenta sentimental, ya que el desorden, por doloroso que fuera, se siente como hogar. Es una paradoja curiosa. Anhelas el amor, pero lo temes al mismo tiempo. Porque el amor auténtico exige sinceridad, exige fronteras, exige que te presentes íntegramente tal como eres, algo que te han inculcado como riesgoso. Así que, incluso cuando alguien intenta quererte por lo que eres, retrocedes por instinto, temiendo que si ven demasiado se irán. Sigues actuando, sigues complaciendo, sigues fingiendo, y poco a poco tus lazos empiezan a vaciarse, no porque los demás no se importen, sino porque no estás realmente en ellos, solo la faceta que esperan. Ese es el precio oculto del afán de complacer. Pierdes el lazo no solo con los otros, sino contigo misma, y sin ese vínculo, la existencia comienza a parecer sosa. Puedes hallarte rodeada de gente, pero nadie te ve de verdad.
Puedes ser alabada por ser tan comprensiva, tan desprendida, tan amable, pero en el fondo te sientes invisible, ignorada, sin amor. Porque ¿cómo puede alguien amar al verdadero tú si ese verdadero tú nunca tiene permiso para ser? Entonces, ¿cómo inicias el cambio de algo tan arraigado? Comienzas distinguiendo entre amabilidad y sumisión. La amabilidad surge de la elección, la sumisión del temor. Cuando actúas desde la generosidad, te enriquece. Te sientes amplio, anclado, en calma. En cambio, si lo haces por temor, por miedo a defraudar a alguien o a que te malinterpreten, te agota por completo. Terminas la charla sintiéndote más pequeño. Ahí es cuando debes detenerte y cuestionarte. ¿Lo hago porque quiero o porque me aterra no hacerlo? Esa simple duda puede transformar tu existencia. Te permite detectar dónde has estado cediendo tu fuerza vital, no por cariño genuino, sino por pánico a perderla, y en cuanto identificas ese hábito, puedes empezar a modificarlo. Superar el afán de complacer no implica volverte gélido o egoísta. Se trata de hallar equilibrio, de comprender que tus sentimientos también importan, que tu bienestar, tu tiempo, tu serenidad merecen el mismo valor que das a los demás. Es posible preocuparte con intensidad y aún así marcar límites. Ser amable sin tener que aceptar todo. Amar a las personas sin cargar con su dicha. Pero hay un detalle complicado. Al principio, al establecer esas barreras, no te sentirás fuerte. Te parecerá incorrecto, como si violaras alguna norma. Sucede porque tu organismo vincula los límites al rechazo. Solo es la vieja narrativa que repetimos. Persiste en la práctica de todos modos. Cada negativa que pronuncias le enseña a tu ser que la sinceridad no rompe los lazos. Al contrario, los moldea. Verás que ciertos vínculos se desvanecen. No pasa nada. Se sustentaban en exigencias que tu yo renovado no puede mantener. Pero los que perduran ante tu franqueza, esos valen la pena, porque se erigen sobre la realidad, no sobre la farsa. Con el paso del tiempo, percibirás algo maravilloso. La tranquilidad ya no parece un vacío. La quietud deja de ser amenazante. Dejas de pedir disculpas por simplemente estar. Dejas de buscar que todos te aprueben. En su lugar, empiezas a valorarte tú mismo. Y ahí es cuando todo se transforma. Mira, el deseo de agradar nunca giraba en torno a los otros. Era tu niño interior buscando seguridad. Por eso el verdadero esfuerzo no es persuadir a los demás para que te quieran de otra forma. Es aprender a quererte como siempre lo has merecido. Eso implica repararte a ti mismo. Convertirte en el adulto que tu versión joven anhelaba. Alguien que te diga que no hace falta ganarse el afecto. Ya lo eres por completo. Puedes arrancar con pasos pequeños. La próxima vez que sientas culpa por rechazar algo, recuérdate que esa inquietud es progreso. Si alguien se molesta por tu límite, ten presente que su respuesta no mide tu valor. Cuando te pilles explicando en exceso, interrumpe a mitad de frase y respira hondo. No le debes al mundo excusas por existir, así vas recuperando tu vida poco a poco. Un instante de honestidad contigo en cada ocasión. Y al final, descubrirás esto. La paz no surge de contentar a todos, emerge de ser auténtico, aunque eso genere turbulencias. No naciste para ser complaciente, naciste para ser íntegro. Tus padres quizás te inculcaron ocultar emociones para esquivar roces, tal vez te convencieron de que los niños buenos no responden, de que el mutismo es poder, de que el sacrificio propio es cariño. Pero ya no eres un crío, ahora puedes optar por otro camino. Elegir la verdad por encima de la concordia, la veracidad sobre el elogio, el amor por encima del miedo. Porque cuando dejas de esforzarte por ser quien esperaban de ti, al fin te conviertes en quien debías ser. Y ocurre un prodigio. Las personas adecuadas comienzan a aparecer. Aquellas que te quieren no por lo sencillo que eres, sino por lo genuino. Las que no te piden encogerte para su comodidad. Las que aguantan tu realidad, tu hondura, tus fronteras. Eso es el amor verdadero. No es endeble. No exige disfraces. Florece en el terreno del respeto recíproco. Pero para vivirlo, debes dejar morir la noción antigua de amor que te impusieron de pequeño, soltar la urgencia de gustar a todo el mundo, aceptar que no todos captarán tu evolución, unos te tildarán de remoto, otros de insensible, pero en realidad estás logrando la integridad, ya que no se puede forjar un lazo auténtico sobre el abandono de uno mismo. Debes presentarte tal como eres, aunque resulte osado, y en ese trayecto hallarás una revelación profunda. La serenidad que siempre buscabas afuera te aguardaba dentro de ti todo el rato. Solo precisabas dejar de traicionarte para hallarla.
Así que, cuando notes ese impulso conocido de arreglarlo todo, de contentar a todos, de alisar cada aspereza, haz una pausa, inhala y pregúntate, ¿qué requiere mi verdad en este instante? Esa voz sutil, sepultada bajo años de sumisión, es la de tu liberación. No hace falta acallarla más, ni excusarla, solo oírla y quizá por primera vez confiar en ella, porque tu valía nunca se midió por la calma que procuras a los demás, se mide por la cantidad de verdad que albergas en tu interior. Deja de pretender ser impecable, deja de intentarlo. No va a resultar sencillo. Empieza a mostrarte tal como eres de verdad. Tienes derecho a relaciones que no te obliguen a actuar un papel. Tienes derecho a una calma que no se apoye en el mutismo. Tienes derecho a estar ahí sin achicarte, pues el amor en estado puro no te fuerza a desvanecerte. Te invita a regresar entero, con franqueza, sin pedir perdón por existir, a tu ser auténtico. Y justo ahí es cuando abandonas el rol de quien siempre agrada a los demás y recuperas tu esencia personal. Music.